Bueno, a mí siempre me dijeron que me presentara de forma cercana cuando iría a conocer gente nueva. Así que, bueno, mi nombre es Víctor Najarro, soy el CTO de Encorlab y Cesens y realmente soy un friki de la tecnología total. He venido aquí a hacer una pequeña charla sobre sensorización y digitalización agrícola, en la cual vamos a ver sobre todo 3 puntos. Uy, he pasado demasiado rápido. No quiere quedarse esa diapositiva. Vamos a hablar sobre 3 puntos. Un poquito la evolución de la sensorización y la digitalización en el sector agrícola y 2 casos de uso, en el que vamos a ver cómo se podría hacer la gestión del agua en un cultivo y, por otro lado, la gestión y detección de heladas. Nosotros seríamos como ese proveedor de datos que han comentado en las diapositivas anteriores nuestros compañeros dentro de Figuare. La evolución de la sensórica en la agricultura ha sido muy lenta. O sea, daros cuenta que nos hemos tirado 10 milenios utilizando una cosa que todos tenemos a nuestra disposición, que básicamente son nuestros sentidos. Lo que nosotros hacíamos inicialmente era ir al campo, tomar nuestras propias percepciones de si necesitaba agua, si había una enfermedad, si necesitábamos hacer cualquier tipo de laboreo en el campo. Claro, este método ha sido súper útil durante 10.000 años. O sea, desde que pasó el ser humano de ser nómada a ser sedentario, es el método usado. Y realmente el fruto de todo ello es toda la civilización que se ha construido gracias a la alimentación y los frutos que se han conseguido cosechar del campo. Pero claro, fiarnos siempre de nuestros sentidos y de lo que somos capaces de percibir del entorno no siempre es recomendable, ya que cada persona puede ver esa silla de un color azul, marino, azul claro, y que realmente no podemos tener algo objetivo que nos permita tomar decisiones y optimizar los recursos. Por eso es necesario la sensorización, la toma de datos objetivos, precisos y fiables del campo, que nos va a permitir, pues, al final hacer estudios y nos va a permitir, al final, tomar decisiones para mejorar cómo optimizamos cada uno de los recursos que aplicamos a nuestro campo. El siguiente paso siempre ha sido la actuación. En este caso, en la agricultura, la actuación siempre ha ido por delante de la sensorización, ya que cubría una necesidad que la sensorización pues la teníamos más o menos cubierta a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, que nosotros podríamos abrir una válvula, una electroválvula, 5 veces al día para hacer el riego lo más optimizado posible, pues nos facilitaba la vida. No tenía que ir el agricultor y ir a abrir y cerrar esa válvula diariamente. En cambio, la sensorización, pues nosotros podíamos tomar unos datos, hoy sí, mañana no, y pasado sí, y no pasaba nada. Bueno, no estábamos utilizando de la mejor forma los recursos, pero siempre se ha visto mejor aplicar una electroválvula que poner una estación meteorológica en tu cultivo. Cosa que poco a poco eso se está interiorizando ya más a la cultura de cada uno de los agricultores y sobre todo en las grandes explotaciones en las que se ha visto necesario tener esos datos objetivos. Por última pata, en la evolución que nosotros vamos a tener que tener en la digitalización de nuestros cultivos está la modelización. Una modelización que al final se nutra de todos esos datos objetivos que nosotros tenemos incorporados en nuestras bases de datos para, al final, crear modelos, inteligencias, que nos permitan actuar de forma concordante con las necesidades del cultivo en cada instante de tiempo. Al final, en el campo, nosotros lo que tenemos es unas necesidades cada vez más acuciantes, en las que necesitamos conseguir la mejor producción con las mínimas aportes hídricos, con la mejor optimización de los tiempos de los trabajadores, porque al final todo eso son costes. Costes que es lo que nosotros vamos a tener que intentar reducir al máximo para poder ser competitivos. Y al final, también por el cambio climático, las restricciones de agua que nos están llegando desde las dotaciones hídricas que nos aportan a cada uno de los agricultores, pues necesitamos optimizar cada vez más. A ver, un poquito de agua. La evolución que nosotros hemos visto en el mundo de la sensórica
ha pasado de sensores manuales, los cuales necesitamos ir a campo para poder tomar las mediciones diariamente o cada semana. Y claro, estas medidas que nosotros podríamos obtener aquí serían muy puntuales, serían medidas que no tienen que cambiar mucho a lo largo del día, porque nosotros no podemos estar recogiendo datos cada 10 minutos del campo, no podemos tener una persona con un cuaderno apuntando cuál es la temperatura instantánea en cada uno de los momentos. Por lo que la fuente de datos que nosotros podríamos recoger con este tipo de sensores es muy pequeña. Serían variables que no varían mucho. Lo que... Para mejorar esta... Perdonad. Para mejorar esta toma de datos, lo que nosotros vamos a tener son data loggers que que instalaban en el campo y registraban datos de forma periódica. Por ejemplo, un sensor de temperatura que tenía una pequeña memoria que permitía almacenar la temperatura de las últimas 48 horas. Pues cada cierto tiempo tenía que ir un operario a coger ese pendrive, insertarlo en su ordenador y descargar esa información para que pueda hacer todos los cálculos que querría, ya que, por ejemplo, la temperatura es una variable que fluctúa muchísimo a lo largo del día. Claro, esto no quitaba el que tendría que estar una persona constantemente midiendo, con que si se ponía malo, se perdían los datos de las últimas 48 horas. No era viable, ¿vale? Para poder hacer una buena sensórica y al final tener unos datos objetivos y fiables del medio que queríamos medir. ¿Qué es lo que ha aparecido ahora? Con las nuevas tecnologías, la reducción de los costes de la electrónica, han aparecido sistemas automáticos de muy bajo coste que nos permiten comunicar de forma directa con un servidor, de forma que nosotros tenemos ahora ya el dato en la nube y integrado con plataformas como Figuare, como bases de datos estandarizadas, que nos van a permitir tener una visión objetiva de cada uno de los datos que nos interesa obtener del cultivo. ¿Qué es lo que nosotros vemos para el futuro en el tema de los sensores? Normalmente lo que hemos visto es que el sector de la sensórica está muy enfocado a medir las variables que afectan a la planta, como puede ser el clima, la humedad del suelo, la humedad relativa, temperaturas, humedades, radiación solar, piranómetros, etc. Variables generales, climáticas, que sí que afectan al cultivo y que gracias a ellas podemos crear modelos muy importantes que nos van a permitir optimizar el agua que aportamos, cuándo van a aparecer determinadas enfermedades. Pero lo que hemos visto es que el movimiento que hay en la sensórica para tener un dato preciso de cómo está el cultivo es pasar de sensores que miden parámetros generales climáticos a sensores que miden parámetros directamente a la planta, dendrometría, para ver si es el estado fenológico, si está bien hidratada, cuál es el aporte hídrico que está haciendo, cómo está creciendo esa planta. Esto se está cayendo. Por otro lado, tendríamos sensores de temperatura de hoja, tendríamos microtensiómetros que nos mide el estrés hídrico que está sufriendo la planta. Este tipo de sensores son los que están apareciendo últimamente más en el mercado y que nos aportan información directamente del estado fisiológico de la propia planta, las cuales nos van a permitir, al final, tener una visión directa del estado de la planta, no medir las condiciones alrededor de la planta. Esto es un poco comparación con hacer un balance del agua que hay en el suelo a partir del clima o medir el agua del suelo directamente. Es mucho mejor medir directamente aquello que quieres controlar. Por otro lado, en cuanto a la evolución de los sensores y de las técnicas que se quieren utilizar en la digitalización y sensórica, está claro que una de las vertientes más fuertes es el tema del modelado y de la inteligencia artificial, basándonos en toda esta gran cantidad de datos que se puede recoger a través de la sensórica. Vale, vamos a ver un poco los casos de uso. Dos casos rápidos para no enrollarnos mucho y que podamos tener una visión clara de en qué partes nos puede ayudar la sensórica. Hay muchísimas más, ¿vale? Simplemente aquí he elegido dos porque había media hora y no había 3 horas, ¿vale? Si no, os mataba. Vale. La gestión del agua. ¿Por qué regar bien? Pues
Creo que todo el mundo, si piensa en qué ganas de regar bien, pues está claro que le vienen muchísimas cosas a la cabeza. Está claro que podemos reducir costes, podemos optimizar la producción. Si nosotros regamos lo justo y no regamos en exceso, ¿qué es lo que pasa? Pues vamos a reducir la evaporación que se va a producir en el cultivo y con ello vamos a también reducir las enfermedades que se van a provocar en nuestro cultivo. Por otro lado, también vamos a optimizar los recursos. Si regamos lo justo en el momento adecuado, pues reduciremos al final costes y aumentaremos la eficiencia, ¿vale? Vale, vamos a intentar regar bien. ¿Qué habría que hacer para regar bien? Pues lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender cómo es nuestro terreno, cómo es el punto donde nosotros vamos a emplazar ese cultivo. Pues nosotros tenemos que entender la estructura del suelo. Este suelo, realmente, lo que vamos a tener es que puede cambiar en muy poco tiempo, en muy poca distancia. Nosotros podemos tener aquí una estructura de suelo en donde la capa ferrática esté a 2 metros de profundidad y avanzar 20 metros y la capa ferrática esté a 30 centímetros. Puede que la composición del suelo sea totalmente diferente. Puede que nosotros la composición de nutrientes, de la porosidad, sea totalmente diferente. La pendiente del cultivo también va a afectar muchísimo a cómo esa agua se va a mover dentro del suelo. Vamos a tener posibilidad de que tengamos aguas subterráneas en un punto, que podremos tener emanaciones de agua, porque sí, porque ese terreno ahí la tiene, y ya está. Nosotros tenemos que conocer nuestro cultivo, nuestro terreno, antes de plantar o antes de coger ese campo. Si lo tenemos ya y no hemos hecho esta labor, lo primero que tendremos que hacer es estudiarlo, ¿vale? ¿Cómo podemos estudiar cómo es nuestro terreno? Pues básicamente haciendo calicatas, análisis, estudiando las pendientes que tiene nuestro cultivo, viendo mapas por satélite de NVDI que nos van a decir dónde hay mayor follaje y dónde hay menos. Todo esto para seleccionar al final el cultivo que nosotros vamos a instalar en ese terreno y diseñar la estrategia de riego que nosotros queremos realizar, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tendríamos una pendiente muy pronunciada, pues igual nos interesa simplemente poner goteros en la parte superior y dejar que simplemente por escorrentía la parte inferior se riegue o por filtración subterránea. Y sería suficiente, ¿vale? Podría ser una buena estrategia para aportar más agua en la parte superior, que va a haber una escorrentía muy grande, y en la parte inferior simplemente por esa escorrentía se riegue sola, ¿vale? Optimizaríamos costes en cuanto al diseño del riego y optimizaríamos el agua que nosotros aportamos. Segundo, ¿qué necesita mi cultivo? Claro, hemos elegido un cultivo que va bien en ese terreno por el clima que tiene, por las condiciones que tiene el suelo. Ahora lo que nos interesa es, ¿vale? Pues elijo un cultivo que sea favorable en la zona por el clima, que se adapte a las condiciones de mi terreno. ¿Vale? Pero, ¿qué necesita mi cultivo para estar bien regado, para estar bien hidratado, para que me dé la producción ideal? ¿Vale? Y que tenga el mínimo número de enfermedades. Pues ahí tendremos que hacer un estudio de cuáles son las necesidades hídricas de nuestro cultivo en cada uno de los estados fenológicos. No nos vale decir, bueno, pues yo le aporto a este cultivo todos los días 10 milímetros de columna de agua y ya está. No. En cada estado fenológico, dependiendo de la lluvia, dependiendo de todas las condiciones, vamos a tener que aportarle una dosis concreta que nos va a tener que ir en consonancia con las necesidades que tiene ese estado fenológico. Por lo que nosotros tendremos que diseñar y planificar cuál es el estrés hídrico que yo quiero para la planta en cada uno de los estados fenológicos. Es posible que en el inicio, en la brotación, nos interese que el estrés hídrico sea medio, para que así de esa forma no eche mucha vegetación. ¿Vale? Y no sea muy frondoso y simplemente que la energía de la planta no se gaste solamente en sacar ramas y hojas. Después, cuando está empezando a echar el fruto, nos interesa que el estrés hídrico esté en mínimos, o sea, que la planta pueda tener el agua a su disposición toda la que quiera. ¿Vale? Entonces ahí, cuando está echando el fruto, los frutos sean lo más grandes posibles, ¿vale? Y cuando ese fruto empieza en su época de maduración, lo que nos interesa es que el estrés hídrico sea un poquito alto, para que de esa forma el fruto pueda madurar correctamente, no explote, no se provoquen enfermedades por una evaporación excesiva, etcétera.
Así que lo que nosotros, gran parte del know-how que van a tener las empresas es en saber cuál es el estrés, cuál es el agua útil que vamos a dejar a disposición de la planta en cada uno de sus estados fenológicos. Está claro que nosotros podremos tener control de parte, pero habrá otra parte que esté fuera de nuestro control debido a que está influenciada por el clima y las precipitaciones. Pero si nosotros podemos tener todo lo que está en nuestra mano, poderlo controlar para optimizar esto, ganaremos muchísimo en costes y en producción. Así que es necesario hacer un registro de la humedad objetivo en cada uno de los estadios. Al final, lo que nosotros vamos a necesitar es hacer un balance entre las entradas y salidas del agua en nuestro terreno. Como vemos en esa imagen, el suelo y este balance de entradas y salidas puede ser complejo. Nosotros tenemos flujos subterráneos de agua, podemos tener evaporación, transpiración, drenajes, las cuales nos van a provocar todo eso, salidas y entradas de agua en nuestro terreno. Nosotros tenemos que ser capaces de tener una imagen de esas entradas y salidas para conocer en cada momento cuál es el agua que la planta dispone. Hay dos formas de hacer un balance de entradas y salidas. Está el método clásico, que se lleva usando más de 50 años, el cual nos permite, con unos cálculos de clima, obtener cuál es la evapotranspiración, o sea, cuál es la salida más importante de agua que tiene nuestro cultivo. Claro, este tipo de cálculos son difíciles de hacer y normalmente se tenían que hacerlo a través de una hoja de Excel o tal. Ahora ya en las plataformas los integran de forma muy sencilla, ya que al final son variables que nosotros podemos medir fácilmente climatológicamente hablando. Esto lo que nos dice es la ET0, es básicamente un cultivo estándar, un pasto completamente plano y demás, con las condiciones climáticas que nosotros medimos, cuál es la evapotranspiración que presenta. Por lo que, cuál es la salida de agua más importante que tiene nuestro cultivo. ¿Vale? Este pasto ideal, si nosotros lo queremos convertir a nuestro cultivo en específico, tendremos que ir a documentación, que nos multiplica por una K/C, ahí, que está estimada para cada uno de los estadios fenológicos de nuestro cultivo, poder convertir la ET0 en la ETC. La ETC básicamente es la evapotranspiración de nuestro cultivo, ¿vale? De nuestra variedad de cultivo. Claro, estas son estimaciones en base a medias que no son para nada porque tienen que ser la real de tu cultivo, ¿vale? Por lo que presentan fallos y errores, ¿vale? Con esto, y teniendo en cuenta la información de riego y pluviometría, nosotros podemos hacer un balance de entradas y aguas, ya que las entradas de agua está claro que van a ser o riegos que nosotros hagamos o precipitaciones, porque escorrentías de otro punto no se tendrían en cuenta ni aguas subterráneas se tienen en cuenta en este modelo. Claro está. Lo que nosotros tenemos aquí como objetivo es aportar el agua que necesitamos en cada momento. Esto es una captura del software de CESENS, en el que se puede ver un poquito ese balance hídrico en el que tenemos el agua útil, que tenemos más o menos entradas o salidas de evaporación o entradas de riego, y podemos ver un poquito cómo está el balance hídrico en ese punto de medición, ¿vale? Una cosa a comentar es que, claro, nosotros la evapotranspiración la podemos tomar de dos formas distintas. A través de estaciones generales que tiene el Gobierno a disposición de los usuarios, en las que podemos ver cuál es la evapotranspiración, la ET0 general, y nosotros simplemente multiplicarla por la K/C para sacar la propia de nuestro cultivo. Claro, que estas condiciones pueden estar a 5 a 10 kilómetros de distancia de donde nosotros estamos, por lo que pueden presentar bastante error o problemas. También, por otro lado, podría existir la posibilidad de que nosotros instalemos una estación agroclimática en nuestra parcela, la cual nos va a otorgar información mucho más precisa y exacta para nuestro cultivo, en cuanto a temperaturas, humedades, radiaciones solares, etc. Al final, aquí está en el desembolso que cada uno quiera hacer. Con las estaciones públicas sería inmediato y gratuito, pero no sería muy preciso los cálculos que nosotros lleguemos a realizar. La segunda forma de nosotros hacer un balance de entradas y salidas de agua es a través de sensores que midan el agua en la rizosfera, o sea, en el suelo, donde están las raíces de nuestra planta. Aquí nosotros ponemos unos ejemplos de sensores que nosotros vamos a poder tener para poder medir el agua en la rizosfera. Tenemos dos tipos principalmente, los de estrés hídrico, que lo que nos van a permitir es medir exactamente la fuerza que necesita hacer la planta para sacar el agua del suelo.
Es muy sencillo. Nosotros marcamos, hay estudios en los que nos dicen, bueno, a partir de 45 kilopascales, la planta no es capaz de sacar más agua del suelo. Pues ya sabes que ese pues, va a ser tu punto marchitez y ya sabes que no, o sea, salvo que tú quieras estresar muchísimo a la planta, no vas a querer que llegue ahí, a esos niveles. Y esto, lo bueno de estos sensores es que tienen en cuenta todo. Tienen en cuenta la evapotranspiración, tienen en cuenta los drenajes, el agua subterránea, porque lo que están midiendo es el agua que hay realmente en el suelo. No unos balances generales a base del clima. Por otro lado están los sensores de contenido volumétrico. Estos lo que nos miden es, en un metro cúbico de agua, de suelo, cuánto porcentaje de ese metro cúbico es agua. ¿Vale? Entonces, al final aquí lo que nos van a decir es, nos van a permitir calcular cuántos milímetros necesitaríamos para llegar a un punto de humedad objetivo. Nos van a permitir llevar un seguimiento, o sea, ¿cómo decirlo esto fácil? Nos van a permitir llevar un seguimiento de los riegos y ver cómo de efectivo ha sido ese riego. Porque nosotros podemos aportar 20 milímetros de agua por superficie, pero es posible que 10 de esos milímetros se vayan entre evaporación, escorrentía y demás. Con este tipo de sensores vamos a poder ver cuánta de esa agua realmente se ha quedado en el suelo donde están las raíces y no se ha perdido por drenajes, etcétera. Aparte también podemos detectar momentos de saturación y podemos ver que realmente hemos regado por demás con este tipo de sensores. Una gráfica, el problema que tienen estos sensores es que necesitan calibración, necesitan que estén calibrados tanto a la capacidad de campo como el punto de marchitez allá donde lo hemos instalado. Aquí vemos un ejemplo de suelo arcilloso que no se ve muy bien, yo creo que con tanta luminosidad, entre el suelo arcilloso y un suelo arenoso, en donde podríamos comparar que tenemos aquí una capacidad de campo en un suelo arcilloso y un punto de marchitez, que son mucho más altos que lo que pasa en un suelo arenoso. Entonces aquí lo que vemos es cómo la composición del suelo afecta a estos dos parámetros, que es necesario que nosotros hagamos un estudio para saber cuál es su valor exacto en aquel punto en el que nosotros hemos colocado los sensores. Por lo que usar sensores sin tener ni idea de cómo funcionan no sirve de nada. O sea, nosotros tenemos que saber cómo funcionan y cómo interpretarlos antes de ponernos a poner sensores a lo loco, ¿vale? Aquí lo que veríamos sería una gráfica en la que se ve cómo va evolucionando el estrés hídrico y cómo supera los umbrales y cómo se intenta mantener la humedad objetivo por debajo del punto de marchitez, ¿vale?, de la planta. Y aquí pues, tenemos unos ejemplos de dos sensores de estrés hídrico que nosotros podríamos instalar en campo. Por otro lado, tendríamos aquí unas gráficas en las que se ven cómo funcionarían unos sensores de contenido volumétrico, en donde vemos aquí el porcentaje de contenido volumétrico y vemos que ante riegos que se han producido, cómo reacciona el sensor marcando cada uno de ellos y su eficiencia. Como vemos, pega un pico rápido y después se estabiliza, ¿vale? Esta sería el agua que realmente el suelo está reteniendo. Todo este otro porcentaje realmente es agua que realmente o se ha filtrado hacia capas inferiores o se ha desplazado por escorrentía o por movimiento subterráneo. Por lo que ahí empezaríamos a entender cómo está funcionando nuestro suelo realmente a través de estos sensores. Como una pequeña resumen de lo que hemos visto de estos dos sensores, de estos dos métodos de balances de agua, nosotros vamos a ver que la ETC lo que nos va a servir es para tener una visión general del agua que necesitamos para un cultivo X que nosotros queremos plantar en nuestra parcela. Esto realmente la ETC nos va a servir para, conociendo el terreno donde nosotros queremos cultivar, elegir qué variedad de cultivo realmente se nos adapta mejor o peor a nuestras condiciones, viendo el histórico de datos climatológicos que hay en esa parcela. Nos sirve como una guía y podemos hacer predicciones a corto y largo plazo, pero sin demasiada precisión. Los problemas que tenemos a través de la ETC es que el error se acumula con el tiempo en el que nosotros estemos utilizando, no tiene en cuenta todas las entradas y salidas del agua en nuestro suelo. Por otro lado, tendríamos la medición de agua en la rizosfera, la medición de agua directamente en el suelo, donde ahí nosotros vamos a tener que vamos a tener una medición mucho más local, justamente exacta, de donde nosotros coloquemos el sensor.
Claro, aquí dependerá de nuestra sectorización y nuestro estudio inicial del terreno en el que nos diga, pues necesitamos colocarse ante una estación porque tenemos unas condiciones muy homogéneas del suelo. Vale, perfecto, pues con una estación es posible que cubramos todo, pero si tenemos desniveles, si tenemos cambios de en la capa ferrática, si tenemos composición distinta del suelo, pues necesitaremos poner un sensor para medir en cada uno de los puntos diferenciados que hemos detectado en nuestro terreno. Por otro lado, nosotros tendremos que, con este tipo de sensores, podremos hacer una predicción a corto plazo precisa de cómo realmente va a reaccionar nuestro suelo ante riegos o ante una lluvia, o simplemente si lo dejamos sin regar y sin que llueva, podemos saber cuánto tiempo va a tardar en llegar al punto de marchitez el suelo de forma sencilla. El problema de este tipo de sensores es que necesitan un mantenimiento. Al final, cuando nosotros tenemos que ese suelo se está secando muchísimo, es posible que se desligue del suelo y que necesitamos reinstalar los sensores. Tenemos que tener cuidado con no romperlos cuando pasamos las tareas cuando pasamos el tractor o cuando hacemos distintas tareas de labranza en el campo. El cuarto punto sería definir una estrategia de riego y de actuación en consonancia con los datos que nosotros tenemos y dotar de inteligencia al sistema, en la cual necesitamos contemplar pues, las necesidades hídricas de la planta, el agua disponible en el suelo a través de los sensores, el clima y la predicción y el histórico que nosotros tenemos de clima y las restricciones de riego. Si nosotros conseguimos meter todo esto en un modelo y que hacer la actuación automática, conseguiremos optimizar al máximo los recursos para conseguir, al final, una producción de la mejor calidad y el mejor volumen posible. Pasamos a la segunda aplicación, y ya con esta terminamos, en la cual nosotros vamos a ver cómo podríamos hacer una detección de heladas y qué tipos de heladas y qué entendemos como una helada. ¿Vale? Vale, nosotros de término común conocemos una helada por una temperatura bajo cero, pero realmente una temperatura bajo cero siempre nos va a provocar daños en las plantas que nosotros tenemos en nuestro cultivo. No tiene por qué. ¿Vale? Cada cultivo tiene su propia temperatura crítica o la temperatura a partir de la cual empiezan a presentarse daños. Normalmente se conoce como una temperatura a la cual se produce un 10% de mortalidad. Aquí tendríamos una tabla, y es posible que no la veáis bien. ¿Vale? Si alguien la quiere, al final pondré mis datos de contacto y podéis preguntármela, pedírmela o lo que necesitéis. ¿Vale? O si queréis la presentación, también os la puedo mandar. Vale. Si nosotros conocemos nuestra temperatura crítica de nuestro cultivo y tenemos mecanismos para actuar ante una helada, pues lo importante ahora es saber detectarlas o anticiparlas. ¿Vale? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues lo mejor sería colocando sensores en las zonas más desfavorables de nuestro cultivo, que nos permitan medir de forma precisa pues, la temperatura, humedad y presión. Eso, con esas variables, nosotros podemos calcular la temperatura de bulbo húmedo, que es la temperatura que más se asemeja realmente a la temperatura que presentan las hojas, que al final son medios húmedos en los cuales la humedad alrededor de la hoja suele estar saturada. Anteriormente se utilizaban psicrómetros, pero esos psicrómetros necesitan mucho mantenimiento y al final pues, son mucho más costosos. Así que con temperatura, humedad y presión, con un diagrama psicométrico, se puede sacar la temperatura de bulbo húmedo de forma sencilla a través de unos cálculos. Y eso, o directamente, como hemos dicho, el sector lo que tiende es a medir directamente aquellos parámetros que necesitamos pues directamente de la propia planta, no inventárnoslos. Pues podríamos poner un sensor de temperatura de hoja, como el que viene ahí en la imagen. ¿Vale? ¿Cuáles son los tipos de heladas dependiendo de su origen o dependiendo de las condiciones que nosotros tenemos? Pues nosotros vamos a tener, que depende de la condición que existe en el medio, podemos tener entre heladas blancas y heladas negras. Básicamente las heladas blancas se producen con humedades relativas cercanas al 100% y se produce esa escarcha como viene en la imagen. Y por otro lado tenemos las heladas negras, que se suelen producir cuando la humedad relativa es relativamente baja y hay una bajada brusca de las temperaturas, que normalmente suelen ser mucho más destructivas que las heladas blancas, ya que las heladas blancas, al estar esa escarcha, produce una capa de protección para las plantas, que no baja tanto la temperatura de 0 grados. En cambio, las heladas negras podría bajar a menos 10 grados fácilmente y destrozar totalmente un cultivo. Por su origen, nosotros vamos a poder tener que tenemos heladas de advección, heladas por radiación y heladas por evaporación. Ahora vemos un poquito más estas últimas.
Heladas por advección. Básicamente consisten en heladas que nosotros vamos a tener cuando se une un binomio entre un anticiclón y una borrasca, que lo que va a provocar es el movimiento de una gran masa de aire frío que va a bajar la temperatura de forma generalizada en toda una zona. Normalmente vienen acompañadas de vientos moderados o grandes, ¿vale? Debido a ese movimiento de masa de aire. Pueden presentar bajas humedades, entonces pueden provocar heladas negras. No tiene por qué siempre, ¿vale? O sea, lo único es que este tipo de heladas pueden provocar más fácilmente las heladas negras. Al final depende de más condiciones meteorológicas. Y lo más importante de este tipo de heladas es que se suelen producir en invierno, ¿vale? Por lo que no suelen presentar tantos daños en nuestro cultivo. Aquí veríamos un ejemplo con CESENS, cómo nosotros podríamos analizar si esa helada que se está produciendo es una helada negra o una helada blanca. Sí, exacto. Aquí lo que nosotros veríamos, no sé si se percibe bien, sería la temperatura de la gráfica roja. Lo que nosotros veríamos sería la temperatura del bulbo húmedo y, por otro lado, veríamos la gráfica verde, veríamos la humedad relativa. Como podremos ver ahí, entonces lo que nosotros tenemos es temperaturas negativas con una humedad relativa del 53%, por lo que no se están produciendo escarcha en las hojas y se estará produciendo una helada negra. Por otro lado, las heladas de radiación, lo que consiste es que nosotros, cuando... Yo creo que esto lo habremos percibido todos. Una noche despejada, ¿qué pasa? La temperatura baja muchísimo más que una noche cubierta por nubes. Eso es debido a que todos los cuerpos irradian calor. Claro, normalmente cuando tenemos esa capa de nubes, las nubes también irradian calor hacia nosotros. Y de esa forma tenemos un balance en el que no se pierde tanta temperatura y no decrece tanto. Lo que nosotros vamos a tener en las noches despejadas es que al no tener esa capa de nubes y a esas nubes no irradiar calor hacia nosotros, la temperatura que se escapa hacia afuera, hacia el espacio, es mucho mayor, por lo cual provoca una bajada de temperatura a nivel del terreno que enfría las capas de aire. Esto, si lo unimos con pendientes, como aparece aquí en la imagen, provoca corrientes de aire que van hacia las capas más inferiores, haciendo que justamente en las cuencas se acumule aire frío y se produzcan más este tipo de heladas. Por eso, al principio, hay que poner los sensores de temperatura en las capas más inferiores de nuestro terreno, porque ahí es donde se van a acumular las capas más frías, ¿vale? Por eso venía. Normalmente, este tipo de heladas vienen unidas con una inversión térmica. Esa inversión térmica lo podemos ver en esa imagen de la derecha, en donde vemos que esa columna de humo ha llegado a donde se produce la inversión térmica a una capa máxima y se ha quedado estancado el humo y no puede ascender más, ¿vale? Eso suele ser es un indicativo claro de una inversión térmica. ¿Cómo nosotros podemos detectar las heladas producidas por ese tipo de fenómenos, por radiación? Nosotros vemos en la gráfica verde, básicamente, la curva de radiación solar. Cuando esa curva es totalmente lisa y uniforme, significa que no hay nubes, ¿vale? Que está totalmente despejado el cielo. Por otro lado, vemos que la humedad se ha saturado al 100%, por lo que vamos a tener es una helada blanca, ¿vale? Por lo que va a haber escarcha en las hojas. Y aquí vemos cómo esta temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del aire ha ido bajando, creciendo poco a poco durante toda la noche. Pues eso es una helada blanca producida por radiación, ¿vale? Por último, las heladas por evaporación, nosotros vamos a encontrarnos que suelen estar unidas. No son muy importantes, debido a que pueden producir un descenso de la temperatura de 0,5 grados, aproximadamente 1 grado, y se produce justamente en las horas iniciales de la mañana. Justamente cuando sale el sol, la humedad relativa era alta y se produce una evaporación. En esos momentos, justo, es donde se va a producir la helada por evaporación. Va a provocar que esa pequeña radiación solar que está incidiendo sobre las hojas y demás provoque que el calor necesario para que la humedad, el agua que está condensada se evapore. Esto nos va a provocar un descenso de la temperatura por el calor específico del agua
y que, combinado con los otros tipos de heladas, nosotros va a poder presentar mayores daños a la helada anterior. Esto también provocará que si nosotros activamos un sistema de aspersión al inicio de la noche para evitar una helada, porque había una predicción de que iba a haber helada, tengamos que mantener esos aspersores hasta que sale el sol por completo, para evitar que esta pequeña bajada de temperatura por evaporación nos provoque los daños finales en el cultivo. Con CSense nosotros podemos tener de forma automática e inteligente, podemos tener la detección de los momentos en los que se han producido heladas años anteriores o en periodos anteriores en nuestro cultivo. Y los podemos visualizar de forma rápida para poder anticiparnos y poder diseñar estrategias para que esas heladas en futuros años no nos presenten daños. Por otra parte, nosotros tenemos ya nuestro cultivo, nuestro sistema instalado. Podemos crear alertas que nos alerten al teléfono móvil, por correo electrónico o activen algún sistema automático para la prevención de heladas. Y a través de un sistema sencillo de crear alertas y de condiciones, que nosotros podemos decir, bueno, pues cuando tengamos estas determinadas condiciones, bajen de tal umbral, una vez al día, queremos que se envíe una notificación a tal, que será el operario que abra esto, o queremos que por el API se tenga la conexión. Y esto sería simplemente el resultado de una de esas alertas, ¿vale? Donde, unido con los datos que está cogiendo la estación, podemos tener la predicción meteorológica y poder anticiparnos con un día de antelación a que se produzca esa helada. Muchísimas gracias. Si necesitáis cualquier cosa, ahí tenéis mis datos de contacto. Ha sido un placer.